Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds gracias. Capítulo 1. Plata. Renuncia. No poseo nada de rubí. Plata. Por Imposi. No importa cómo sostuviera a Crocia Morse, nunca se sintió bien. Tal vez el problema radicaba en la cuchilla. No. Jauneard conocía el problema, y no era culpa de la espada. Era él. Tal vez esta fue la razón por la que esta espada pertenecía a su tatarabuelo y no a sus propias manos. En un giro triste e irónico del destino, todo comenzó a tener sentido para él porque todos crearon un arma individual antes de asistir a Beacon Academy, o cualquier Huntsman Academy para el caso. Los cazadores no crearon el armamento que anhelaban. Forjaron el armamento que se sentía bien. Crocia Morse no se sentía bien. No importa cuántas veces se balanceara. No importa cuán firmemente sostuviera el agarre. No importa cuántas veces simplemente lo sostuvo. Nunca se sintió bien, nunca. Tan cliché como sonaba, se negó obstinadamente a creerlo al principio. Dedicando su tiempo y energía al entrenamiento, siguió practicando día y noche siempre que tenía tiempo, entrenando con Pirra tanto como fuera físicamente posible, sin querer creer que no podía manejar adecuadamente Crocia Morse, pero con el tiempo notó lentamente como la sonrisa de su compañero se hacía más delgada después de los combates. Más forzado. Como cada vez que dijo lo siento. Eventualmente, la llamó Insorri Smile que contrastaba fuertemente con su ello Again Smile, una sonrisa llena de armonía y sin malas intenciones. Incluso comenzó a elegir sus palabras con más cuidado, llegando a no decir nada a veces con una postura desigual, fingiendo que no pasaba nada. Por supuesto, ella nunca lo dijo abiertamente, demasiado amable, pero Jauneard finalmente lo descubrió. No estaba mejorando y admitiendo que el dolor era peor que cualquier herida de carne. Solo en la habitación de su equipo, saltándose el desayuno, Jauneard se sentó en su cama, pasando silenciosamente su mano sobre la espada de su tatarabuelo con el corazón apesadumbrado. La luz del sol se asomó, reflejando sus sombrías emociones en el metal de la hoja. Había tomado un poco de reflexión, algunas noches sin dormir, pero finalmente llegó a un acuerdo de que la espada nunca se sentiría bien en sus manos. No importa cuánto quisiera engañarse a sí mismo pensando lo contrario. No significaba que estuviera renunciando. Por encima de todo, todavía anhelaba luchar con una espada. La tradición del arco exigía que empuñara uno en la batalla. Incluso si no estaba familiarizado con la espada de su antepasado, el entrenamiento salió de ella. Con cierto grado de habilidad, sabía cómo manejar una espada y un escudo. No tiene sentido dañar su progreso aprendiendo una nueva arma y renunciando a todo lo que había aprendido hasta ahora. Lo mejor es intentar crear una nueva cuchilla desde cero. Algo que se sentía bien agarrar. Oum sabía que no quería desperdiciar todo el tiempo y el entrenamiento de Pirra. Sin embargo, el único problema es que no podía crear un arma aquí en Beacon. La escasez de materiales, gravámenes y conocimiento de la fabricación de cuchillas, y mucho menos cualquier apariencia sobre dónde comenzar, lo detuvieron. Entonces, por mucho que odiara admitirlo, estaba atrapado en el punto de partida. La misma plaza de cuando se abrió camino en Beacon Academy. ¡Qué molesto! ¿Por qué yo? Jaune suspiró, colocando a Crocia Morse debajo de su cama antes de caer impotente al suelo. ¿Por qué siempre parece que el universo está tratando de atraparme? ¿Qué le haría alguna vez? Esperó pacientemente una respuesta y no recibió nada más que el suave soplo de los vientos desde fuera de su ventana. Probablemente debería cerrar eso. Resfriarse era lo último en su lista que necesitaba. Maldito sea el universo. Maldita sea su determinación. Maldita sea. Sin levantarse del suelo, trató de contar las motas de polvo en el techo y el aire para matar el tiempo. Distracciones leves. En una extraña forma indirecta de pensar, las motas se parecían un poco a él y a lo poco que era su lugar en el mundo. Solo un poco más de polvo en este cosmos infinito, irrelevante, pero abundante. Como él en Remnant, polvo al viento. Sonaba poético, pero no era un gran poeta, y dejó de contar alrededor de 50 y se burló de la suposición de que Nora los contaba a todos. No es posible.
Simplemente no había forma de que lo hiciera. No importa cuánto se jactara, y a Nora Valkyrie le encantaba presumir. Suspiró. Curiosamente, esta no sería la primera vez que tales pensamientos cruzaban su mente, contemplando su lugar en el universo observable que era. El arco siempre se imaginó a sí mismo insignificante en comparación con todos los demás a su alrededor. No en el sentido melancólico, sino desde un punto de vista realista. Comparado con una hormiga, era gigantesco. En comparación con esta academia, era pequeño. Sin embargo, en comparación con todos los demás, era normal, pero nada de eso importaba cuando se comparaba con el universo en su conjunto. Todos eran insignificantes entonces. Nadie era especial. Un pensamiento reconfortante que siempre hacía que su alma se sintiera mucho más ligera. Lo llenó de esperanza. Sintiendo que una ráfaga de viento golpeaba su rostro, miró cansadamente, pensando que probablemente debería cerrar esa molesta ventana antes de terminar enfermo. Al levantarse perezosamente, no pudo ver uno de los botes de granadas de Nora tirado en el suelo, junto a su pie, y sin saberlo, lo pisó. No explotó con el impacto, gracias a Montione por los pequeños milagros, pero perder el equilibrio seguía siendo un juego justo, y el arco nunca había sido conocido por ser un buen jugador. Tropezó y cayó directamente hacia el poste de su cama, golpeándose la cabeza con fuerza contra la madera dura. El dolor fue rápido e inevitable, y permaneció de rodillas, agarrando el moretón dolorido que ya se estaba formando, refunfuñando molesto. A pesar de eso, tan rápido como llegó, desapareció. Así como así, se fue. Se sintió mucho mejor. Como si el dolor nunca hubiera existido. Exigía una razón. Poniéndose de pie, se frotó experimentalmente la cabeza, buscando el dolor entre sus mechones de cabello, sin encontrar ninguno. No es que no estuviera emocionado de que no hubiera ninguno, pero una lesión como esa no debería desaparecer como si nada hubiera pasado. El dolor vino de alguna parte. Las lesiones equivalían al dolor. Era Jaune Ark, lo que significaba que, aparte de ser Vomit Boy, era más propenso a las lesiones que la persona promedio. Como tal, Jaune Ark era susceptible a la angustia. Common Sense Wano, ahí mismo, pero la ecuación no cuadraba. Una variable oculta, algo que olvidó dividir o multiplicar, tuvo en cuenta y alivió su dolor. La confusión se apoderó de él. Retiró el brazo para ver un resplandor de baja luminosidad de brillo blanco que salía de su mano, que ya se desvanecía, junto con cualquier sensación de entumecimiento. Así como así, recordó la razón de su alivio. Oh sí. Jaune sonrió débilmente, viendo cómo el blanco se desvanecía lentamente de su brazo. Tengo aura. Es curioso cómo una persona podría olvidar las cosas más pequeñas. Sigo olvidando que es como una armadura invisible o algo así. Extraño. Bien. Problema resuelto. Sintiéndose mucho mejor, cerró la ventana y se sentó en su cama, observando el resto de su aura brillar de aburrimiento. Era cruel en un sentido burlón. Pirra dijo que tenía 1 tonelada de aura, pero apenas usaba la maldita cosa fuera de curar sus heridas después de un combate o actuar como su segunda capa de armadura para cada vez que se caía y se lastimaba. Incluso entonces todo eso fue un acto inconsciente de su parte, 100% instintivo. Parecía un desperdicio si alguien le preguntaba. Aura era un poder tan impresionante, incluso asombroso. Sanó heridas e hizo a todos mucho más fuertes. Una vez fue testigo de cómo su amigo Ren luchaba contra un Grimm con las manos desnudas mientras usaba aura solo. Las cosas que aura podía hacer lo sorprendieron sin fin. El poder era prácticamente un arma por sí sola. Arma. Esa era una palabra mejor para explicarlo. Poderoso y... esperar. Arma. Saltando de su cama, miró fijamente su mano, casi temblando ante el repentino pensamiento. ¿Aura? ¿Un arma posible? ¿Podría? No. ¿Fue honestamente así de simple? No. No pudo ser. ¿Podría? ¿Es posible? Jaune se preguntó, torciendo su mano en una posición familiar. Extendió la palma de la mano, distinguiendo el resplandor blanco con curiosidad digna de un niño. El solo pensamiento se puso de marcha. ¿Hay alguna manera de hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Posible? Quizás.
¿Podría potencialmente encontrar una manera de usar su aura como arma? ¿Era factible su idea? ¿Había potencial allí? Nunca había oído hablar de nadie que hiciera eso con aura. Por supuesto, acaba de enterarse de aura hace aproximadamente 2 meses, por lo que su comprensión de las cosas era prácticamente inexistente. Incluso su control, o la falta de él, era imaginario. Aún así, nunca había visto a ningún otro estudiante usando su aura de la manera en que él estaba contemplando. Sin embargo, probablemente existía una razón para eso. Algún obstáculo imprevisible. Tal vez no se pudo hacer. Tal vez ni siquiera fue posible. No es concebible. Quizás la manipulación requirió un control de aura que fuera astronómico en comparación con los estándares de novatos. Tal vez, solo tal vez, nadie más había considerado la teoría loca. ¿Por qué lo harían? Tienen armas. Años de entrenamiento en su haber, e incluso increíbles semblanzas, pero no lo hizo. No tenía nada de eso. Cero. A estas alturas del juego, Jaune Ark estaba desesperada y lo suficientemente loca como para intentarlo. No era como si algo cambiara si se demostraba defectuoso, eso solo lo pondría de nuevo en el punto de partida. Un rebote no tan terrible, pero que sonaba notablemente desagradable cuanto más tiempo dedicaba a enfurruñarse por ello. Además, Pirra mencionó que poseía una gran cantidad de aura. Eso tenía que contar para algo en el gran esquema de las cosas. Él solo sabía que sí. Simplemente tenía que hacerlo. Se estaba quedando sin opciones para buscar en otra parte ahora. La brecha entre él y sus amigos creció día a día. Tarde o temprano, Jaune se convertiría en una carga para ellos, una idea que dejó un vacío en su corazón. Es hora de tirar la precaución al viento y saltar por ella. Sonriendo de la única manera que el líder intrépido del equipo JNPR podía, Jaune Ark, por primera vez desde que asistió a Viacom, se dirigió a la biblioteca para recoger libros sobre la manipulación de aura y cualquier otra cosa remotamente relacionada con aura. Si no podía crear o empuñar una espada de metal y cableado, entonces simplemente tendría que aprender a hacer y usar una de aura. Ahora es el momento de ver si tenía lo necesario para convertir esos sueños en realidad. Bien. Lectura. No es su fuerte. Ahora lo sabía. No importaba lo que hiciera, lo que fuera que leyera, no se pegaba. No de la manera que esperaba. No de la manera que él quería. Las palabras en la página solo parecían perderse en segundos mientras intentaba leerlas, recitarlas y luego memorizarlas. Ese plan no funcionó demasiado bien. Todavía había agujeros en su memoria, y los que recordaba de alguna manera, no podía entender sus significados, de todos modos. Eran solo palabras aleatorias que se había forzado a recordar. La peor parte de esto, no fue él, fueron los libros sin valor. La lectura fue seca, mediocre. Demasiado técnico. Nada le llamó la atención. Nada parecía interesante. Nada de eso. La información escrita dentro, y sus teorías entrecruzadas, no podían ser desglosadas por él. Perfecto. Bueno, está bien entonces. Jaune frunció el ceño, colocando el libro de nuevo en la estantería. Eso falló. Multa. No se hace daño. Siempre había sido más un tomador de notas, de todos modos. Planeando su próximo movimiento, y sin sacudirse en lo más mínimo, se alejó. Tal vez buscaré en línea en su lugar. Tiene que haber una guía ficticia para aura en algún lugar en línea. Tal vez incluso un libro, si tengo suerte. Finding a spot to sit in some random corner, e check this scroll for a meeting, related to aura and weapon based aura manipulation. The English search scheme app practically the same as the book, but it was slightly easier to understand and digest the info. So it became simple to follow the use of aura for increasing physical strength, beating punches, kicks or overall body, was indeed a common practice done by huntsmen. Even the notion of heightened agility and reflexes control theories were drawn out through trial and error. However, the actual method of creating a weapon from aura alone was bitterly absent. No huntsman had ever done it before or even attempted the idea for that matter. Aura remained too much of a mysterious force of the macrocosm to learn. To unravel the secrets of aura would be like attempting to learn the secrets of the green. Could not be done.
Oritadms ben donejet. My life just keeps getting better. Jaune lauget weakly, van hinise on the wall. A shoot of his scroll, busy staring at the library's ceiling, counting the specks of dust again in the air. He got to 130 before giving up. Still, no one or counted them all. Never happened. Nope. Ellas closedase quietly contemplated what to do next. He understood the need to practice with his aura. He got that. What he lacked was the knowledge of the how, what, and why of creating a blade out of aura, or weapons for that matter. Nothing had ever been attempted, tested or conceived. Jaune was walking blindly with this one. No one was going to help along the way or hold his hand, and that thought made him weakly chuckle for a moment. How sad that he still needed someone to guide him, even this late in the game. Gavia all a new definition of looking at himself. Lo que era más extraño era que su situación actual le recordaba su situación actual, cuando mintió en Beacon, no tenía a nadie ni nada más que la ropa que llevaba puesta, la espada de su antepasado, el escudo y una red de mentiras. No importa cómo lo mirara, o cuánto entrecerrara los ojos, no había dos formas de hacerlo, Jauneart sabía que era un mentiroso. Su equipo puede haberlo aceptado, pero eso apenas borró la agitación que ardía en las profundidades de su alma. La pared de entrenamiento que golpeó solo había empeorado la sensación y todo después pensó que había avanzado con su entrenamiento. Matar a esa Ursa Major y salvar la vida de Cardin hace un par de semanas le había dado la confianza que necesitaba, por un tiempo de todos modos. Qué tonto había sido. Una victoria no mereció resultados, y ahora solo llegó a un acuerdo con eso. Eso no significaba que no pudiera mejorar. Por lo que él sabía, Pirra creía en él y también Ren y Nora. ¿Por qué si no seguirían a un líder como él? Un mentiroso. En algún lugar, en alguna grieta oculta, deben ver algún potencial en él, donde incluso él estaba ciego. Más que sus padres, eso era seguro. Entonces, ¿qué pasaría si no pudiera encontrar las respuestas a sus preguntas en este momento? Entonces se vería más duro. Si el empujón llegaba a empujar, lo volaba. Nunca lo detuve antes. En algún lugar del cosmos estaba su lado positivo, y lo iba a encontrar. No importa qué. Riendo cansadamente, se golpeó la cabeza contra la pared, odiando la ironía de no encontrar las respuestas que buscaba en la biblioteca o en su pergamino. Lentamente se puso de pie, usando los últimos momentos de su caprichosa curiosidad para mirar su mano. Intentó enfocarse un poco para que algo de su aura apareciera en forma de esfera o cualquier forma física, pero solo un tenue tono blanco rodeaba su cuerpo. Tenía un largo camino por recorrer, pero Jauneart estaba decidida sin nada más. Está bien. Formando un puño, sonrió con los brazos extendidos y los pies separados. Decía en mi pergamino que tengo que concentrarme para usar mi aura. Tengo que encontrar mi centro, sea lo que sea. Espero que no sea difícil de encontrar. Por favor, no seas difícil de encontrar. Pitido. Pitido. Oh no. Jaune entró en pánico al escuchar su anillo de pergamino. Ya estaba corriendo por la biblioteca como un loco. Voy a llegar tarde a la clase del profesor Port. No hay forma de que me detengan. No soporto más esas historias. Solo un minuto tarde a clase. Una nueva marca personal. Jaune se tambaleó, tratando de recuperar el aliento mientras se sentaba junto a Pirra, ignorando algunas de las miradas desagradables de su compañero de clase mientras tomaba asiento. Antes de que los socios pudieran decirse una palabra, el profesor Port se fue en una historia de él destrozando a un Grimm con sus propias manos. Pronto la conferencia se convirtió en un aburrimiento, y luchó por mantenerse despierto. Un minuto después, su aburrimiento lo venció y permitió que sus ojos vagaran. Algo floreció a la vida en su pecho, inspirado por los pequeños bocetos que Ruby estaba haciendo en su cuaderno rojo y gastado, cuando asumió que nadie estaba mirando. Parecían ser diseños viejos y nuevos para su precioso bebé. Garabatos o no, los bocetos eran buenos, y mientras ella hojeaba las páginas, él vio en parte impresiones y marcas de un diseño temprano de Crescent Rose. Le hizo pensar. Ruby debe haber guardado los detalles antiguos para su uso posterior. De esa manera podría volver atrás e improvisar o mejorar un diseño pasado.
Una idea espléndida. Uno que lo obligó a admitir su ingenioso diseño. Debería ser algo así. Realmente, ¿por qué no lo hizo? Si iba a tomar en serio estas cosas del control del aura, lo mejor era guardar todo lo que aprendió en un diario de algún tipo. Las notas confusas fueron tan la temporada pasada, y tenía el cuaderno perfecto para el trabajo. El que sus adorables hermanas menores le dieron antes de dirigirse a Viacom. Los pequeños que creyeron adorablemente en él y en sus sueños equivocados. Nuevo y nunca se ha usado. ¡Perfecto! Iba a usar este cuaderno para estudiar y garabatear notas siempre que fuera posible, pero esta era una causa mucho mejor. La seriedad superaba la inutilidad cualquier día, y tenía problemas para pensar en algo más inútil que los cuentos de juventud del profesor Port. Metiendo la mano en su bolso, sacó su cuaderno blanco y comenzó a pensar en cualquier idea para Aura que su mente reunió. Su corazón simplemente no estaba en la lección del profesor Port, bueno, no más de lo habitual. En cambio, continuamente escribía pequeñas ideas que quería probar, cosas que podrían mejorar su control sobre Aura. Posibles técnicas aquí y allá las había hojeado en la biblioteca y en su pergamino. Eran limitados y aleatorios y 100% hipotéticos, sin embargo, eran todo en lo que tenía que confiar por el momento. Ahora nadie podía decir que no estaba decidido. Al darse cuenta de que su líder intrépido no estaba prestando atención a la lección, Pirra lo golpeó en el hombro, no exactamente preocupada. Jaune levantó la vista, ojos inocentes. Sí, Pirra. Pirra se inclinó para ver los garabatos aleatorios que hizo. Todos sus significados permanecieron perdidos para ella. ¿Qué estás haciendo? Por un segundo entró en pánico. Solo un segundo. ¿Cuál fue su siguiente movimiento? No era que no quisiera decírselo a Pirra, porque ciertamente quería, pero no podía. Todavía no. Este objetivo le pertenecía a él, no a ella. Ella ya lo había ayudado mucho. Como arco, él necesitaba, hacer esto solo. Egoísta. Tal vez considerando que tenía un equipo, pero había mentido para ingresar a Viacom Academy. Era hora de honrar el nombre de Ark y hacer algo por sí mismo. No de transcripciones falsas o de ayuda prestada de otros. Ya no. Jaune no tan sutilmente miró su papel, deteniendo el tiempo. ¡Alá! Es hora de volarlo. Estoy practicando mis habilidades de dibujo. Surgieron sospechas. Pirra no sabía si entrecerrar los ojos o reprenderlo por no prestar atención. Su líder técnicamente no estaba mintiendo, no por el garabato aleatorio garabateado en la página, pero sería un tonto si creyera que estaba actuando completamente honesto. Mientras tanto, su compañero seguía dándole su mejor sonrisa ganadora, presionando su antebrazo sobre sus planes maestros, para protegerlos de su mirada sospechosa. Ella lo miró entre él y el papel varias veces, considerando la idea de arrebatárselo y atraparlo en algún acto que de ninguna manera era beneficioso para su calificación de clase, antes de darle a regañadientes el beneficio de la duda. Por ahora, puedo ver eso, Jaune. Ella estuvo de acuerdo, centrándose de nuevo en su lección. Pero estamos en medio de una lección, y debes prestar atención. Los ojos de Pirra se suavizaron y jugó ligeramente con su lápiz. No quiero que obtengas malas calificaciones, y luego expulsado. Al ver la sonrisa triste en la esquina de su labio, apartó a regañadientes su plan maestro, favoreciendo otra hoja de papel en blanco de un cuaderno diferente. Él le sonrió suavemente, ya tomando lo que llamó notas de los cuentos exagerados del profesor Port. Sí, está bien. Su plan maestro podía esperar. Jaune nunca esperó la conferencia del Dr. Oblek. No solo fue la última clase del día, sino que siguió justo después de la clase de combate con el profesor Godwitch, lo que a su vez significaba un cuerpo dolorido y un ego magullado. Una combinación de todo eso absorbió fácilmente la alegría de escuchar a un hombre hablar a velocidades inhumanas. Al menos para un hombre, y Montione hizo que envejeciera rápido. Sin mencionar que todos estaban sudorosos, y solo dejó un sabor amargo en el aire, y la historia, como los libros de tapa dura, nunca había sido uno de sus puntos fuertes. Así que la clase fue una experiencia terrible desde el principio. Además, el médico habló demasiado para su gusto. En el lado positivo, al menos se sentó lejos de Pirra durante este periodo.
Ella prefería estar al frente, con Weiss, tomando todas las notas que podían bajo la boca de 1 milla por minuto del Dr. Oleg, sometiéndose a ese tormento personalmente. ¿Por qué? No tenía ni idea. No podía decir que sentía envidia de su posición, porque no lo hacía. Podrían tener todo el aprendizaje que quisieran, él estaba perfectamente bien aquí, donde Oleg no lo miraba como un halcón. El hombre vivió para repartir detenciones el sábado. Al abrir su nuevo cuaderno Aura, miró los garabatos aleatorios que había dibujado anteriormente. Eran inconsistentes y sin dirección, bocetos de un loco. Tal vez necesitaba adoptar un enfoque diferente para todo este asunto de la inspiración. No parecía que ninguna recompensa vendría de esto, y ninguno de ellos tenía sentido. Estaba a punto de arrancar la página, pero la voz de Oleg se extendió por la habitación como una enfermedad. Y así clase, en conclusión. Aquellos que no conocen la historia están destinados a repetirla. Aquellos que no conocen la historia están destinados a repetirla. Jaune no podía entender por qué, pero esa cita le dejó un sabor amargo en la boca, casi como si el propio Dr. Oleg le estuviera hablando directamente, impidiéndole arrancar esa página de su cuaderno. No podía envolver completamente su mente alrededor de eso. Nada de eso tenía sentido, pero luego su atención se cernía sobre los hombros de Ruby, donde tuvo otra visión de ella trabajando en más bocetos de apego de Crescent Rose. Cada vez que pasaba las páginas, veía algunas páginas gastadas en el medio, algunas llenas de diseños de gafas y otras llenas de tonterías absolutas. Al igual que la página, estaba a punto de arrancar. Al soltar la hoja, vislumbró los garabatos bien formados esparcidos por el papel. Arrancar esta página le haría retroceder un paso. Tirar estos bocetos podría volver a perseguirlo, y quién lo sabía. Él podría ser capaz de trabajar con ellos en el futuro previsible, o al menos alguien más podría ser capaz de hacerlo. Establecido el enfoque, el arco no arrancó la página, sino que simplemente la giró para comenzar a dibujar una vez más. Esta vez dibujó con mayor precisión con sus bocetos, manteniéndolos atenuados hasta el trío básico. El cuadrado, el triángulo y el círculo. Ahora vino la parte difícil, dar forma al aura. Entre un cuadrado, un triángulo y un círculo, el moldeo de aura sonaba más fácil con una pelota. El cuadrado tenía bordes molestos, y un triángulo lo tenía peor. Pensó en esto como arcilla. Hacer una bola de arcilla era fácil en comparación con un triángulo y un cuadrado, así que esa era la forma en la que debía enfocarse primero, una esfera. Conjunto de ideas, prácticamente se desconectó del resto de la clase, pero fue retirado cuando apareció la palabra aura. Ahora. ¿Alguien puede decirme cómo lucha un cazador sin un arma a su disposición? Cuestionablemente, Lierren levantó la mano de una manera casi desesperada, golpeando a todos los demás. Había sido un poco demasiado lento para ser llamado determinado, pero claramente mostró más incentivos de lo habitual, y eso era pedir mucho de la pereza del grupo. Ahora tenía mucha curiosidad por la respuesta de Ren. Podría resultar esclarecedor. Por lo general, terminan peleando con sus propias manos, o usando el área para su ventaja. Con el uso de aura, su poder físico puede compensar la pérdida de su arma. No es la forma más práctica de luchar si no estás acostumbrado al combate cuerpo a cuerpo, pero es mejor que nada. Oleg resopló en el buen sentido. Muy bien. Ahora, ¿cómo entrena uno su aura? Un aura fuerte significa un cuerpo más fuerte. Ren se encogió de hombros. El entrenamiento del aura es subjetivo. Viene de tu alma. Algunas auras crecen por sí solas, mientras que otras prefieren entrenar la mente y el cuerpo. Otros hacen ambas cosas. Mi método es la meditación. Una mente clara puede hacer que el control sea aún más simple. Correcto. Muy bien. Ahora. El profesor Oleg comenzó a dar conferencias sobre las diversas formas de someter a alguien, grimo humano, y por qué eso podría conducir a un colapso económico, por lo que Jaune lo desconectó nuevamente. Sus ojos encontraron su camino hacia Ren, quien se sentó una fila debajo de él, tomando notas en el sentido más seco de la palabra. El líder encontró en extraño. Ren nunca tomó notas, pero regularmente parecía tener las respuestas para las preguntas relacionadas con el entrenamiento con aura.
Por otra parte, este era el tipo que disfrutaba estudiando en la biblioteca. Todos esos libros aburridos tenían que ser buenos para algo. Así que ahí estaba eso. Jaune sonrió, encontrándolo desconcertante. Por un golpe de suerte, aprendió algo sobre Aura, y de Ren de todas las personas. El tipo solía ser tan monótono sobre todo. Así que el pequeño tono en su voz era como el volumen de los ronquidos del equipo Rubí. En otras palabras, Ren debe practicar el control del aura en su tiempo libre. Es bueno saberlo. En realidad, no estaba tan sorprendido. Ren, Aura, con las manos desnudas, por supuesto, su amigo sabía una o dos cosas sobre Aura. Para tal pereza, se movía rápida y precisamente en el fragor de la batalla, pero holgazaneaba con el menor esfuerzo. Algo tenía que hacerlo funcionar, y Aura era la respuesta mágica. Otra razón por la que tuvo que encontrar una manera de hacer que Aura funcionara para él de esa manera. Trazando ese mismo círculo en su cuaderno Aura, suspiró. Las palabras meditación y mente clara bombardearon sus pensamientos como una explosión del lanzagranadas de Nora. Esos también surgieron en los libros. No tenía forma de criticar dicha lógica, sabiendo poco o nada sobre Aura, lo que significaba que estaba tentado a probar la idea de Ren del entrenamiento de control del aura. Cualquier cosa para dar el primer paso de este nuevo viaje. El líder se perdió tanto dibujando el círculo interminable que apenas se dio cuenta de que la clase había terminado. Solo el grito de Nora por comida lo trajo de vuelta, lo que el arco compartió en su sentimiento, igual de hambriento de una comida saludable. Saltarse el desayuno resultó ser una de sus decisiones menos que estelares en el día que pasaba, si la inquietud en su estómago era una inclinación. El almuerzo sin duda fue devorado durante la clase de combate. La práctica del aura vendría después. Sosteniendo su cuaderno de aura, frunció el ceño mientras el resto de la clase se dirigía a cenar. El círculo ya no le devolvió la mirada, mientras que el conocimiento de Ren alimentó su proceso de pensamiento, y los engranajes en su cabeza se agitaron. Desglosándolo todo, tenía un diseño, un método y una idea para convertir este sueño en realidad. No era mucho, casi nada, pero era todo lo que tenía. Por ahora, eso era más que suficiente. Después de haber consumido su cena rápidamente esta noche, Jaune residía en el dormitorio de su equipo, en lo que él llamó una posición meditativa. Las luces estaban apagadas para mantener alejadas las distracciones. Había estado tratando implacablemente de manipular su aura incluso en los comienzos ásperos de una pelota, pero solo hasta ahora había conseguido que su aura nevada brillara en su lugar. Lo perseguía como una sombra, pero más brillante. Durante más de una semana, había estado haciendo esto en secreto y no tuvo ningún éxito. ¿Cómo hace Ren esto? La meditación era difícil. Sus pies tenían calambres. Ni siquiera sé cómo despejar mi mente. ¿Qué significa eso? Intentándolo una vez más con la palma de la mano hacia afuera, se concentró en forzar su aura hacia su palma, pero nada. No hay nuevos resultados para catalogar. Pasó por el proceso durante una hora entera sin ningún cambio que valiera nada. Maldice el universo. Ah. Maldita sea. Jaune cayó al suelo, con los brazos extendidos. Miró cansadamente debajo de su cama para ver a Cross y a Morse acumulando polvo. La vista lo inquietó. Una desagradable sensación de mariposa guisada en su estómago. Necesito resolver esto. Más fácil dicho que hecho. No importa cuánto lo intentara, o cuánto se concentrara, parecía que no podía enfocar su aura de la manera correcta. El líder del equipo JNPR no era ni remotamente positivo si estaba tratando de ajustar el aura en el molde correcto. Infierno. Ni siquiera sabía si había estado haciendo algo marginalmente preciso. No tenía resultados que mostrar. Nada importante había cambiado desde que comenzó la meditación simple. Ni siquiera podía entender si su control sobre aura había cambiado en absoluto. Tal vez realmente no se pudo hacer. Levantando su mano por encima de su cabeza, se concentró una vez más, entrecerró los ojos y estudió la forma en que su mano brillaba blanca como la nieve. Trató de mantener su enfoque, minuciosamente, pero de repente se distrajo cuando una sola mota de polvo, flotando en el aire, pasó su línea de visión. Tal distracción limitó su visión hacia el techo, donde se encontró contando las motas nuevamente, y una vez más cuestionó su lugar en el vasto universo.
Incluso estas pequeñas motas de polvo, flotando en un espacio abierto, parecían tan grandes como él cuando sus pensamientos se juntaron. Estrellas, galaxias, la luna. Todo. Todos lo hacían sentir tan pequeño, sin embargo, comparando todo lo demás a su alrededor, eran tan pequeños como él. No importa cuán calientes fueran las estrellas, o cuán brillantes fueran cada una, había otras mucho más brillantes y más calientes por ahí. Hizo que el conteo de polvo no pareciera tan trivial en comparación con lo absolutamente insignificante que era todo a su alrededor. Perdido arrastrando los pies entre todas las partículas de polvo que flotaban en el aire, no fue hasta que estuvo en 1227 que recordó que se suponía que debía enfocarse, no contar. Libre de su distracción y mirando hacia atrás a su mano, sus ojos se abrieron de par en par, cuando rápidamente se sentó para mirar su palma abierta. Justo allí, en el centro muerto de su mano, estaba su aura en forma de esfera. Tenía algunos bordes, continuamente chisporroteaba dentro y fuera de la existencia, y tenía pequeños trozos de aura del tamaño de polvo que lo rodeaban, pero estaba allí. Justo ahí. Más brillante que cualquier otra cosa en la habitación de su equipo. De ninguna manera. Jaune sonrió de todo corazón por primera vez, poniéndose de pie lentamente en la habitación luminosa. Su sonrisa se estiró más a medida que la bola de efervescente aura se hizo más permanente con los bordes suavizándose. Simplemente no hay manera. La esfera de aura finalmente se estabilizó, y su resplandor iluminó la habitación semioscura, prácticamente lavando todas las sombras persistentes que se escondían en las esquinas. El resplandor en sí mismo dolía al mirarlo, drenante en cierto sentido, pero eso probablemente se relacionaba con estar encerrado en una habitación con nada más que oscuridad colgando sobre su deber durante la mayor parte de unas pocas horas. El brillo repentino en los ojos mal preparados lastimaría a cualquiera. Todavía no quemó la creciente sonrisa que se extendía por sus mejillas. Lo hice. Jaune se rió, sin creer ni siquiera sus propias palabras. Era demasiado. Demasiado. Lo hice. De hecho lo hice. Lanzando la precaución al viento, cerró suavemente su mano alrededor de la esfera y rezó a Aum para que no se quemara con su respiración cada vez más densa por la respiración. Un momento después, cuando volvió a abrir su mano, todavía estaba allí, incluso más brillante. Incluso iría tan lejos como para voltear su mano boca abajo para ver si caía. No fue así. ¿Por qué la gravedad no pudo capturar el aura? No tenía ni idea, pero no le importaba. Por un momento, solo un segundo alegre, consideró saltar de alegría y correr hacia sus compañeros de equipo para mostrarle lo que había logrado, pero aplastó ese plan de inmediato y en su lugar miró fijamente la bola blanca de energía y calor frente a él. Exactamente cómo logró esto. Dejando a un lado el logro innovador, maldita sea llorar lágrimas de alegría en este punto, pero prefiere saber cómo lo hizo que presumir de que logró hacerlo. Existía una tremenda diferencia entre los dos. El líder prefirió entender el cómo y el por qué, en lugar del aspecto de ver y mirar de su logro. Por lo que sabía, no había hecho nada diferente de las noches anteriores, que intentó concentrarse en su aura. Solo siéntate y concéntrate. Eso era todo lo que había estado haciendo, nada nuevo. Nada diferente. Entonces, ¿qué cambió esta vez? Moviendo la esfera más cerca de su cara, casi se estremeció ante lo brillante que se volvió el orbe en el corto lapso de tiempo que respiró vida. Algo así como se parecía a una estrella, como su sol. Brillante y lleno de energía. Por suerte para él, no era demasiado brillante. Un calor agradable irradiaba de la pelota, y se maravilló de lo fácil que era mantenerla una vez que logró crearla. Casi se sentía como respirar en este punto con cada respiración que tomaba, haciendo que el aura pulsara, variando el brillo. Atreverse a hacerlo, permitió que la bola de aura se quemara y casi se golpeó por hacer algo tan estúpido, pero en cambio, extendió la palma de su mano y se concentró una vez más, buscando en su alma su aura. Al principio, estaba asustado, aterrorizado, cuando solo su capa regular de aura blanca envolvía su cuerpo. Sin embargo, el pánico murió instantáneamente cuando sintió que el aura se manipulaba en una esfera.
Pequeñas motas de aura, en forma y tamaño de partículas de polvo, comenzaron a alejarse de su mano, su aura, para condensarse lentamente en un punto central que estaba por encima de su palma. El proceso pronto se recuperó, y la esfera de aura comenzó pequeña, construyendo sobre las partículas de aura del tamaño del polvo, y se volvió completa una vez más, flotando ociosamente sobre su palma en un resplandor constante de luz y calor reconfortante. Breatakin ni siquiera se acercó a describir el fenómeno. Lo estoy haciendo. Realmente lo estoy haciendo. Haune se rió libremente. La esfera de aura brilló intensamente en su arrebato emocional. Realmente fue como respirar en este punto. De hecho, de alguna manera he encontrado una manera de... Golpe. 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 Azotando la cabeza hacia la puerta, entró en pánico y miró la esfera de aura en su mano, deseándola a toda prisa. Mejor no mostrar a nadie todavía, sorpresa y todo. Además, era una pelota, no una espada, nada que valiera la pena escribir a casa de sus 7 hermanas. Al abrir la puerta, se encontró cara a cara con Weiss. Automáticamente no pudo evitar sorprenderse. Estaba bastante seguro de que ella sabía que el resto de su equipo estaba en el comedor con el suyo. No era como si hubiera hecho un secreto que había estado comiendo en su habitación recientemente. Todo el mundo lo sabía. Su presencia simplemente lo desconcertó. Aún así, era Weiss, Ángel de Nieve. Haune sonrió automáticamente, disfrutando de la forma en que sus mejillas se hincharon de irritación por su apodo. Ella era casi adorable al nivel de Ruby cada vez que hacía eso. ¿Qué te trae aquí? No es que me esté quejando. Weiss decidió ignorar su coqueteo y en su lugar cruzó los brazos. Tu equipo me envió, querían que te recuperara, y por las palabras de Nora, no las mías, arrastra tu trasero al comedor. No disfrutan de cómo su líder intrépido pasa su hora de la cena en su habitación sobre ellos. Inclinó la cabeza. ¿Por qué no vinieron a buscarme? Ella resopló. ¿Por qué no me dirás que no? Inteligente. Haune tenía ganas de discutir, pero se contuvo la lengua. Simplemente dio un paso más cerca de descubrir una forma de hacer su espada y armamento basados en aura. Tal vez podría darse el gusto de un merecido descanso y deliciosa comida. La ciencia decía que un estómago lleno era mejor para la mente. Bajando los brazos, le hizo un gesto para que se moviera. Lidera el camino, Ángel de las Nieves. Deja de llamarme así. La cena con sus compañeros de equipo fue algo incómoda, solo un poco. No era como si los hubiera estado evitando. Esa idea de tensión que pendía sobre sus cabezas no era más que el sueño de un tonto. Había estado un poco preocupado últimamente. Al menos tenía algo que mostrar ahora. Entonces, Haune. Nora tarareó mientras apuñalaba distraídamente en sus panqueques empapados en una cantidad criminalmente loca de jarabe. ¿Qué estabas haciendo solo en nuestra habitación? ¿Algo travieso? ¿Fue algo de alto secreto? Oh. Lo es. No es así. Ella golpeó sus manos sobre la mesa, inclinándose lo más cerca posible hacia él desde el otro extremo. Dime. ¿Puedo guardar un secreto? No, no puedes. Haune miró su sándwich. Se sentía bastante hambriento. Ella se puso de pie y lo señaló acusando, amenazándolo con toda su majestad de 5 pies y 1. Así que es algo de alto secreto. Ahora tienes que decírmelo. El arco se preguntó a dónde se le ocurrió esa suposición, pero él le respondió tomando un gran bocado de su sándwich, murmurando tonterías completas a su burbujeante compañero de equipo. Se encogió de hombros como una disculpa burlona cuando supo que ella no podía entenderlo, sonriendo un poco en su comida. La Victoria nunca supo tan bien. Nunca renunció a nada, se volvió hacia su arma secreta, Ren, y se aferró a su brazo, sacudiéndolo implacablemente. Nora incluso fue tan lejos como para hacer pucheros con la cabeza presionada contra su pecho. Ren. Haz que Haune me cuente su secreto. Pirra solo observó divertida como Ren se doblaba fácilmente bajo el puchero de Nora. Ella lo tenía prácticamente envuelto alrededor de su dedo de gatillo fácil. Era lindo de una manera no juntos. Incapaz de decirle que no a Nora, Ren suspiró. Haune. No. Ren se encogió de hombros a medias con Nora todavía aferrada a su brazo. Lo intenté, Nora.
Nuna resoplando, apuñaló su panqueque y lo masticó con fuerza. Luego sus ojos crecieron en tamaño mientras se inclinaba hacia adelante para empujar a Jaune con su tenedor cubierto de jarabe. ¿Estabas tratando de contar las motas de polvo en el techo? No. No lo niegue, señor. Jaune se estremeció, haciendo una pausa en la masticación de su comida, encontrando divertido que realmente hubiera algo de verdad en la afirmación de Nora. Había estado contando las motas de polvo en el techo y el aire cuando... Espera un maldito segundo. Ignorando el golpe de jarabe en su camisa, recordó los minutos anteriores, cuando se había perdido contando las motas de polvo. En ese momento, su enfoque permaneció en el conteo de polvo, la mente a la deriva entre nada más. Todo lo demás a su alrededor no lo había distraído. Había estado libre de todo. Su mente había estado clara, al igual que lo que requería la mediación. Una mente clara. Excepto por la única diferencia, no se había centrado en tratar de transformar su aura en una pelota en ese momento. Tal vez eso siguió siendo una distracción. Quizás, tal vez, reconstruir de manera realista su aura en una esfera vino inconscientemente. ¿Te gusta respirar? Tan extraño e imposible como sonaba, y sonaba imposible para sus rockeros. El razonamiento detrás de esto faltaba. Por supuesto, todo era solo una teoría. Una teoría que planeaba probar más tarde. Sintiendo un golpe del tenedor de Nora nuevamente, volvió a enfocarse en ella, sonriendo mucho más grande ahora gracias a su ayuda. Él encontraría una manera de agradecerle. Hab. Tal vez encontraría una manera de agradecerle. ¿Sí? Aún esquivó el tenedor de Nora, deslizándose fuera de su alcance. A veces estoy contando las manchas en el techo y el aire. Se vuelve más fácil cada vez que lo hago. Bueno, puedes detenerte allí mismo, líder intrépido. Nora declaró, usando la mano de Ren para señalar a Jaune. Un fuego, más caliente que la esfera de aura, ardía en esos ojos suyos. Nadie más que Ren y yo sabemos cuántas motas hay. Solo para aclarar, Ren agregó. No lo hago. ¿Sí? Nora lo ignoró, apuñalando su delicioso panqueque con emoción. Todavía usaba la mano de Ren. Así que ríndete. Ahuyentar. Solo los elegidos pueden contarlos a todos. Su líder casi se atraganta con su comida. Los elegidos. Realmente. A veces Jaune no sabía si Nora estaba actuando en serio o no. Difícil de decir. Mala suerte. Él sonrió, jugando para su beneficio. Entonces supongo que voy a ser un elegido. Nora se negó obstinadamente, sacudiendo la cabeza. No. Levantó una ceja. Sí, Yud. Ya verás. Ella golpeó sus manos sobre la mesa. Si realmente puedes contarlos todos, dejaré de comer panqueques durante 2 meses. Pero eso no es posible. Caso cerrado. Jaune parpadeó. Ella era 100% seria. Sin panqueques durante 2 meses, una apuesta audaz para una llamada Nora Valkyrie. ¿Se atrevió el arco a aceptar su juego y empujar a la osa con un palo, o se alejó de puntillas? Por otra parte, si se retiraba, el motín podría derivar en su territorio. No podría tener eso en el SSJNPR. No con su compañero de tripulación demasiado amigable y letargo. Reto aceptado. Pero puedo, se burló, ignorando sin rodeos las señales de advertencia de Ren de no luchar contra ella. Sé que puedo, así que es mejor que elijas una nueva comida favorita para comer, Nora, porque tus panqueques son tan buenos como los míos. Los tendré todos contados para fin de mes. Nora nunca había retrocedido, especialmente cuando era algo seguro, y ese era el cebo que estaba lanzando. A menos que tengas miedo, todavía puedes retroceder. ¿Sabes lo que dicen? Soy bastante intrépido. Bien. Acepto tu desafío, líder intrépido. Nora se puso de pie, tirando de Ren a su lado. Pirra no podía dejar de beber su jugo en una obsesión aguda. Pero si no puedes, yo puedo darte un corte de pelo. Trato. Ella extendió la mano, sonriendo con tiburón. Póngalo allí. Inspeccionando la mano, desafió una cara y tomó otro bocado de su comida, con las mejillas hinchadas de comida. Jaune aceptó el agarre venenoso de su mano con bastante facilidad, y trató de apretarla, pero Aura evitó cualquier dolor. Nora lo sabía.
Ella lo supo en el momento en que él sonrió con un bocado de sándwich, anzuelo, línea y plomo. Después de su pequeña apuesta, Haune agotó todo su tiempo libre, manipulando la bola de aura en sus manos cada vez que surgía la oportunidad. Continuó su entrenamiento con Pirra para deshacerse de cualquier sospecha, aunque vio a través de sus ojos llenos de culpa que su progreso no había avanzado. Incluso agregar aura Cross y Amors durante sus sesiones de combate no hizo que la espada se sintiera más bien en sus manos que antes. Sorprendentemente, no le molestó tanto como probablemente debería. No podía culpar a Pirra por seguir intentándolo. A veces su pareja actuaba demasiado bien. Una bendición y una maldición si alguna vez vio una. Le tomó un poco más de una semana, pero finalmente logró convocar 2 esferas de aura en ambas manos al mismo tiempo. Todavía estaba haciendo hincapié en tratar de encontrar una manera de transformar las bolas en algo más parecido a una línea. Por ahora, sin embargo, eran simplemente esferas de aura. Una maravilla disfrazada eran sus vastas reservas de aura. Eso le permitió practicar regularmente sin mucha dificultad de escasez de aura. Tampoco le dolió que la mayor parte del aura que usaba tendía a volver a él, siempre y cuando no renunciara al control. Gracias aún por los pequeños milagros. Curiosamente, contar motas de polvo realmente ayudó, por tonto que pareciera, y sintió que el control del aura en su cuerpo se agudizaba a medida que pasaban las semanas, como una cuchilla. Algunas veces durante la semana, se preguntó si había encontrado un atajo potencial para la manipulación del aura. Porque no debería ser tan fácil controlar y manipular aura. Tenía que haber una trampa que no estaba viendo. Tal vez la manipulación del aura se correlacionó con la gran cantidad de aura que poseía. El armamento de aura probablemente requirió una cierta cantidad de aura para conjugarse. Siendo realistas, imaginar que todos tuvieran una gran cantidad de aura a su disposición era una tontería, no después de lo que Pirra le explicó. Debe diferir entre cada persona. Definitivamente no podía imaginar que las armas de aura exigieran solo una pequeña porción de poder. Eso no tenía mucho sentido teniendo en cuenta el alcance del problema. La pregunta estaba en el aire. Es mejor dejarlo a alguien con una comprensión más sólida de los principios de aura. Por supuesto, siempre existía la posibilidad de que fuera un prodigio de aura desconocido. No es probable, pero es una pequeña posibilidad. ¿Quién era él para quejarse? Perdido de nuevo al contar las motas en el aire, se detuvo en 35.701. Sacudiendo la cabeza, miró las esferas de aura en sus manos y frunció el ceño ante su forma circular. Los progresos siguieron siendo infructuosos durante la semana pasada. Maldita sea. Haune resopló antes de sentarse, mirándolos débilmente a los dos. ¿Qué se necesita para hacerte cambiar? Moviendo las esferas de aura entre sus palmas, las unió en ocasiones y luego las separó. Solo esa técnica le llevó 2 días para lograrlo. Pensar cuánto tiempo iba a tomar forjar una cuchilla hizo que su piel se arrastrara. Aplastando las bolas de aura intangible en sus manos, vio la luz de su aura filtrándose a través de las sombras de sus dedos. Cada pocos segundos, abría las manos, anhelando parecer cualquier variedad de cambio, pero no. Nada. Nunca hubo nada nuevo que agregar a su cuaderno de aura, y ya llenó las primeras páginas con cualquier nota que pudiera entender. Frustrado, se golpeó la cabeza con las manos, cayendo de nuevo al suelo mientras soltaba una bocanada de aire. Rápidamente dejó de golpearse la cabeza y decidió envolver una mano alrededor de su puño, viendo la luz de su aura crecer brillantemente debido a sus emociones fuera de este mundo. Algo que vino a aprender sobre aura también. Las emociones podrían afectar potencialmente el extraño poder. Dependiendo de cómo actuara, el brillo variaba. Fue una nota al pie que aprendió desde el principio. Mirando sus manos, inclinó la cabeza hacia la dirección donde la espada de su tatarabuelo Cross y Amors había estado descansando. Una pequeña colección de suciedad existía en él ahora de las semanas de mal uso y negligencia. Solo las áreas donde el metal de la hoja había hecho contacto con otras armas estaban libres de suciedad. Eso y el mango. Algunos recuerdos de esa espada volvieron arrastrándose hacia él, algunos buenos y otros malos. Todavía recordaba cuando lo aprendió por primera vez cuando era niño, y la conferencia que sus padres le dieron después.
Recordó haberlo balanceado por primera vez y caer del peso pesado, y como su abuelo lo ayudó a levantarse justo después. Incluso recordó pulir Crossiamors una y otra vez después de matar a su primer Grimm y a todos los demás Grimm después de eso. Todos eran buenos recuerdos. Sintiéndose algo mejor ahora, se relajó, ya no se sentía en conflicto y separó las manos. Mientras lo hacía, un poderoso resplandor blanco emitía desde sus palmas, cuando comenzó a separar los dos. Con los ojos muy abiertos, Jaune se detuvo para ver una línea de blanco puro que se extendía desde su puño y se conectaba a su palma abierta. El resplandor era tan brillante que le dolía mirar, casi cerró las manos para alejar la luz, casi. En cambio, apartó las manos, permitiendo que la luz se extendiera. Le resultaba cada vez más difícil separar sus manos como si el aura estuviera trabajando en su contra, pero no vaciló. Llegó demasiado lejos para darse por vencido ahora. El arco se levantó de un salto, luchando por separar los brazos. Vamos. Puedo hacer esto. Por favor. No salgas conmigo ahora. Te necesito. Por favor, no salgas. Como para responder a su llamada, su aura blanca como la nieve brillaba imposiblemente más brillante, cegándolo incluso en un soplo de poder, antes de que finalmente lograra separar las manos. Cayó hacia atrás por la repentina liberación de sus manos, estrellándose con fuerza contra la pared. El dolor se desvaneció de inmediato, al igual que la primera vez que se golpeó la cabeza, y cuando miró su mano, vio una línea de aura blanca y agrietada brillando maravillosamente entre sus dedos. El resplandor brillante se burló de la base comprensiva de aura hasta su núcleo. Todo gracias a Jaune Arc, líder intrépida del equipo JNPR. De ninguna manera. Entró en pánico. ¿Quién no lo haría? Tenía miedo de moverse. ¿Qué pasaría si por accidente quisiera que la espada se fuera? ¿Y si nunca llegó? El miedo lo congeló en su lugar. La oscuridad agarró las fibras de su corazón, pero una luz deslumbrante llena de esperanza y calidez irrumpió en él. Finalmente, por curiosidad, tocó suavemente la línea de aura con su mano libre y no sintió nada amenazante. La línea increíblemente casi se rompió en su mano, agrietándose por la mera fuerza, y quiso que la mayor cantidad de aura posible se volviera en su brazo para evitar que se rompiera, sin siquiera estar seguro de si lograría algo. Apenas lo salvó. Riendo, se puso de pie, usando la pared como palanca. Existía dolor en sus ojos, cansancio desgastado por el tiempo de finalmente lograr su objetivo. Por supuesto, no pudo evitar inclinar la línea de aura, queriendo echar un buen vistazo a su creación. Las grietas permanecían a lo largo del borde de la hoja, pero si esto era algo parecido a la esfera, entonces todo lo que necesitaba era práctica. Es débil, Jaune sonrió. Pero finalmente lo hice. Permitiendo que la línea de aura se desvaneciera, trató de producir la línea nuevamente, pero no pasó nada. Si esto hubiera sido hace un par de semanas, Jaune Arc habría entrado en pánico como loca, pero esto no fue hace un par de semanas. Ahora tenía un mejor manejo de su aura. Si lo logró una vez, entonces era posible una segunda vez. Solo otra nota al pie que recogió. Volviendo sobre sus pasos, cerró la mano, formando un puño apretado. Luego miró su otra mano y lentamente la superpuso con la otra. Finalmente, concentró su aura nuevamente. Un tirón de su alma sacudió su cuerpo. La luz, de color cegador, cubrió la habitación y consideró comprar sombras para proteger sus ojos. Ahora solo tenía este brillo que desafiaba al sol. Separando lentamente las manos, vio que la línea se moldeaba entre sus dedos, y sintió una fuerza opuesta trabajando contra él nuevamente. Algún poder desconocido, solo que esta vez era más débil que antes. Las líneas salieron más afiladas sin grietas, pero la hoja estaba allí cuando finalmente separó sus manos, apenas más largas que Crossiamors. Finalmente lo hice. Jaune miró la espada apenas mediocre de aura con asombro. Finalmente creé mi propia arma. Era aburrido y no tenía características sobresalientes, excepto su línea recta, pero le pertenecía. Él lo creó, lo forjó desde lo más profundo de su alma. Y Jaune Arc no podría estar más orgullosa. Pirra Nikos estaba preocupada. Más allá de preocupada incluso, y todo tenía algo que ver con su torpe, tranquila y rubia fideo de líder. No podía estar segura de cuándo comenzó su ansiedad.
Fue el día en que las habilidades de Jaune chocaron contra una pared. El día en que la sesión de combate se convirtió en su mentira diaria, mentira y mentira un poco más rutinaria en un intento de protegerlo. El día en que su líder se sintió obligado a comer solo en la habitación de su equipo por cualquier razón absurda que él conjuró para sí mismo. Perdió la noción de los días, esperando a que su equipo tomara sus cenas, ocupó la mesa, sola, permitiendo que sus pensamientos corrieran desenfrenados, tratando de encontrar una solución a un problema que ni siquiera se le había revelado. Extranjero, diferente, desconocido, así era como actuaba su líder, y nada de eso tenía ningún sentido. Ninguno. Tal vez, si ella sinceramente pensaba, miraba lo suficiente, recordaba con suficiente fuerza, podía recordar cuando comenzó su extraño comportamiento, pero con toda honestidad, la acción fue una completa pérdida de tiempo. Ella ya sabía cuando su actitud cambió, difirió, alteró. Sin embargo, no fue el entrenamiento, ni la mentira de sus transcripciones, para ser justos, lo que cambió su perspectiva sobre su líder. No, nada de esto la mantuvo despierta por la noche. El momento ocurrió durante el viaje de clase a Forever Fall, cuando rescató la vida de Cardin Winchester después de que ella intervino y alteró su camino, protegiéndolos a ambos de una osa mayor y permitiéndole salir como el héroe. Un empujón en la dirección correcta, un pequeño empujón que vino de su semblanza, e incluso entonces ese empujón había sido demasiado duro. Demasiado. Al principio, ella había estado tan orgullosa de él. Muy orgulloso de su logro. Demasiado orgulloso incluso. Ahora solo el arrepentimiento la obstaculizaba. Porque en retrospectiva, tan horrible y terrible como sonaba, Pirra probablemente debería haber permitido a Jaune saborear la sensación de derrota en un momento de vida o muerte. El fracaso llevó a otros a trabajar más duro, a practicar más duro. La decepción fue un sabor horrible. A nadie le encantó el sabor. Nadie deseaba volver a experimentar la sensación cara a cara. Tal vez ahí fue donde metió la pata. Al no permitir que su líder perdiera, su impulso permaneció sin cambios. Sin dejarse intimidar por un entorno y una profesión que realmente importaban, y ahora debe haber descubierto la pared que golpeó en el entrenamiento, al menos asumió. Suponía que nada había cambiado. Suponía que el fiasco de Cardin había sido una terrible casualidad, y si Pirra había aprendido algo sobre su líder, algo en absoluto, era propenso a excluirse cada vez que se presentaba un problema. Por lo que ella sabía, él había vuelto a esconderse detrás de sonrisas, que incluso pueden ser más convincentes que las suyas. Engañando a todos a su alrededor, excepto a las personas que intentan deliberadamente ver debajo del debajo. Debajo del subtexto, tal vez incluso más bajo que eso. Bueno, ya no era tan simple y llano. Jaune todavía entrenaba, todavía luchaba todas las noches con ella con sonrisas que ni siquiera podía estar segura de que fueran falsas. Ella no iba a renunciar a él. Eso es seguro. No podía. Ella no lo haría. No cuando estaba tratando tan duro de mejorarse a sí mismo. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podría ayudar a alguien que de alguna manera se cerró a su equipo sin dejar de ser incondicionalmente el mismo? Ahí estaba el problema. Jugando con su plato de comida, sus ojos permanecieron desenfocados, incluso cuando Nora destruyó inequívocamente algo al otro lado del comedor. Jaune, ¿qué pasa? Pasando las últimas semanas en su control de aura, Jaunearg logró agregar la cresta de su familia como la empuñadura a su nueva hoja de aura cada vez que la invocaba. Incluso mejoró la durabilidad general de la espada con un mayor control, evitando que se rompiera con un simple toque, y a través de una manipulación agotadora, logró reducir el brillo que provenía de ella. Aparte de eso, la espada de aura permaneció relativamente igual. No tenía sentido cambiar el agarre. Nunca le dolió cuando dobló la mano en un ángulo incómodo. No importa cómo la sostuviera, la espada siempre se sentía bien. Cerca del borde del bosque Esmeralda, cortó repetidamente su nueva hoja contra los troncos de los árboles cercanos. Probando la fuerza y la durabilidad en secreto, descubrió que no importaba cuán poca o cuánta aura colocara en la hoja, al menos ahora, cuando su control era mejor, nunca se volvió más nítida o opaca. Tampoco existía peso, completamente ajeno a los efectos de la gravedad en sus manos. Cada vez que soltaba la espada, se evaporaba sin hacer ruido. Cualquier presión resultó inútil.
Aprendió mucho golpeando y empujando rocas contra la punta de la espada. En definitiva, una excelente espada digna del nombre Arc. Jaune no creía que Aura pudiera doblarse o romperse en este punto. Tampoco sintió que flaqueara en su agarre. Bueno, tal vez sintió que no era la palabra exacta que elegiría. Dado que la hoja de Aura no tenía exactamente ningún equilibrio, peso, más a una forma física cuando bajó. Honestamente, se sentía como si solo estuviera balanceando su mano cada vez que cortaba. Sin mencionar que su mayor control del aura lo hizo más rápido en sus pies mientras la hoja del aura siguiera existiendo. En cuanto a la fuerza, bueno, los árboles eran perfectos maniquíes. Solo otra nota agregada al cuaderno de aura, junto con otras observaciones que había hecho durante el mes pasado. Palabras como manifestación y alma lo hicieron preguntarse, lo hicieron pensar. Jaune Arc no pudo evitar preguntarse si la espada del aura era una extensión de su alma. El entrenamiento con Pirra todavía no había cambiado. Había progresado muy poco en ese departamento, y Pirra todavía se negaba a decirle eso, escondiéndose detrás de sus palabras vacías y sonrisas perdidas. Tal vez debería finalmente confrontarla por eso. No podría ser demasiado bueno para mantenerlo embotellado. Point señaló que abandonó por completo tratar de agregar aura a Crocia Morse. Agregar aura a una espada no hizo mucho, excepto tal vez aumentar la durabilidad de la espada. En todo caso, el poder real provenía del usuario, y como Crocia Morse todavía no se sentía bien en la mano de Jaune, se había conformado con usar su nuevo control de aura en su cuerpo. Los efectos fueron algo notables cuando no estaba usando su espada de aura en comparación con cuando estaba en Emerald Forest. Los sentidos se volvieron más agudos al usar su aura. El juego de pies, la agilidad y la velocidad funcionaron mejor. Sus músculos disfrutaron de la potencia de fuego extra de usar su hoja aura. A pesar de eso, no todo era Sol y Forever Sap. Un pequeño inconveniente se hizo evidente cuanto más usaba su aura y la deseaba, pero el arco apenas pensaba mucho en ello. El dolor muscular no podría hacer esa tarea en su cuerpo. Agregar aura a Crocia Morse no lo recompensaba nada de eso, a veces sentía que Crocia Morse estaba rechazando su aura. Peor que el concepto de negar su aura, Crocia Morse pareció alterar su manipulación del aura hasta casi inexistente. A la temida espada no le gustaba aura. Al descubrir esa conclusión, me dolió admitir, casi tanto como no tener la capacidad de manejar Crocia Morse o la debilidad reflejada en los ojos de Pirra en el metal de la espada. Por supuesto, todo eso podría ser su imaginación ilimitada. Aún así, verter aura en la espada de su tatarabuelo era demasiado problemático en comparación con mantener su hoja de aura ardiendo. Su arma aura era mucho más segura y, en general, mejor. Seriamente, ¿por qué desperdiciar el aura? Solo en la habitación de su equipo, el líder se sentó en su cama, mirando su espada sin nombre, tratando de que la vida de él encontrara un nombre súper impresionante para ella. Tal vez algo con un X. Las palabras con X siempre han sonado increíbles. Como extremo o explosión o incluso ejecución. Querido Monty hizo que sonaran geniales. HN. Jaune reflexionó, inclinando la hoja. Se había acostumbrado durante mucho tiempo a su impresionante resplandor. ¿Tienes alguna idea de cuánta meditación y conteo de motas hice para hacerte? El calibre de pensamiento necesario para hacerte era, diablos. No creo que el calibre sea una palabra lo suficientemente fuerte como para describirte. Estabas más allá del extremo. Atroz. Excalibre incluso. Y eso ni siquiera es una palabra. Así de imposible eras. Estaba a punto de alejar la espada, ya que era el almuerzo y estaba hambriento cuando sus ojos se abrieron en sus pensamientos. Excalibre. Excalibre. Excalibur. Oye. Ahora eso suena increíble. Jaune se echó a reír, haciendo que la espada desapareciera en un destello de luz. Te llamaré Excalibur. Es corto, dulce, sale de la lengua y a las damas les encantará. En la fila para el almuerzo, Jaune miró para encontrar a su equipo disfrutando de sus comidas con el equipo Rubí, riéndose de alguna broma que estaba seguro de que Nora le diría tan pronto como llegara allí. Hablando de Nora, el arco sonrió. Se acercó con confianza a sus amigos y se detuvo y miró a su objetivo, previsto que tenía un cierto brillo en sus ojos.
Todos los demás detuvieron su conversación, en silencio, sabiendo muy bien de la apuesta que se estaba llevando a cabo entre los dos. La historia estaba llegando a su fin, ahora era el momento de ver el final. Ignorando al resto de sus amigos, Jaune sonrió de una manera que Jan pudo lograr, apartó los panqueques de Nora de sus dedos y les metió un tenedor. «¡Oye!», Nora gritó, extendiendo la mano por sus panqueques. «No puedes simplemente robarme. Hay 1.000 millones, 65 millones, 427.312 motas de polvo en nuestro techo». Jaune golpeó suavemente a Nora en la frente, tomando un bocado de uno de sus panqueques. Todos esperaron con anticipación a que Nora llamara mal su ridículo número, pero lo que sucedió después ardía para siempre en sus recuerdos. Nora Valkyrie retrocedió tambaleándose, la sonrisa desapareció. Sus piernas se tambalearon, las pupilas crecieron, el equilibrio tembló. Luego cayó de rodillas derrotada. Ella gimió un largo y arrepentido no por la pérdida de sus amados panqueques. Una nube de tormenta aleatoria se cernía sobre su forma derrotada, empapando a la Valkyrie en una tormenta de granizo de arrepentimiento y lluvia. Esa nube de tormenta resultó ser Ren, flotando sobre Nora por su hombro, sacudiendo la cabeza derrotado, pero al menos la consoló con un simple gesto de mano a hombro, lo mejor que podía hacer por ahora. Después de todo, no se le permitía cocinar sus panqueques. Mientras tanto, ignorando todo el melodrama, el líder intrépido del equipo JNPR saboreó todos y cada uno de los irreemplazables panqueques de Nora, disfrutando del sabor dulce y sabroso de la victoria. Exquisito. Notas del autor. Reescrito.